La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros el secretario de Gobierno del Estado de Durango, Héctor David Flores Ábalos, a quien saludamos con gusto y agradecimiento por estar en el estudio. Gracias, secretario. Muchas gracias, Marcela. Al contrario, gracias a todos por permitirnos dirigir aquí un mensaje a toda la gente que nos escucha a través de su estación. Gracias, gracias, secretario. Bueno, hay muchos temas, pero uno de ellos es la glosa del informe, evidentemente, que todavía se está comentando. Y el otro es el tema de agua saludable, que para nosotros ha sido prioritario desde todos los puntos de vista. Y entonces, bueno, creo que podemos empezar por ahí para luego irnos a lo que tiene que ver con lo que se informó. Pero bueno, después de que se retira el amparo por parte de Prodenasas, ¿están las cosas listas para continuar el proyecto de agua saludable? Mira, el proyecto de agua saludable ha presentado una serie de complicaciones. Visiblemente una de las más destacadas es esta, que tiene que ver con los derechos aludidos por este grupo de ambientalistas de Prodenasas, con quienes ya hemos tenido una conversación, pues desde luego producto de muchas pláticas, pero una conversación, ya te podría yo decir, definitoria en algunos temas que son de la preocupación central para ellos, y en las cuales el propio gobernador de manera personal ha atendido estos temas, y estaríamos pensando que el día de mañana podríamos arribar propiamente ya a una terminación formal, vamos a decirlo así, de esta problemática. No es la única, Marcela. Ha habido, obviamente se trata de un proyecto que tiene una implicación, pues yo diría, profunda en la materia, en toda la zona de la laguna. Por lo tanto, pues no solamente se destaca el tema de los ambientalistas, sino ha habido cuestiones de carácter político y social con algunos de los administradores de los módulos de riego. Con ellos también ha habido una serie de mesas de trabajo. Ayer el gobernador estuvo presente en una de ellas prácticamente por varias horas, escuchando pues la problemática que presentan estos administradores, y obviamente tratando de encontrar alternativas de solución. Y esperamos que de cara ahora a la visita del presidente de la República, estos temas transiten de forma positiva. Sí, con San Jacinto es donde ha habido principalmente los problemas. Pero ¿qué tanto han avanzado en las negociaciones también con ellos? Mira, ha sido una labor, yo te diría, de mucho detalle. Nosotros entendemos que el problema del agua en una zona, en general en todo el país, pero en una zona como esta, la laguna, presenta una serie de complejidades que tienen que ver incluso conceptualmente, y déjame decirlo así, incluso conceptualmente, desde lo que define el propio papel del Estado en la administración y en la explotación de los mantos acuíferos y del agua en general. Ha sido complejo porque muchas de estas organizaciones asumen la titularidad de algunos derechos, pues producto obviamente de años y años de estar pues prácticamente practicando una explotación que yo creo que hoy en día justamente se trata de dar la vuelta, y se trata de redimensionar en beneficio de toda la población, sin dejar de lado que efectivamente se trata de sectores de la población y de grupos que tienen un derecho adquirido, y que por supuesto tenemos que encontrar una alternativa y una salida para ellos. No ha sido un tema fácil, subrayo, desde el propio concepto mismo de la explotación del agua y del papel del Estado en esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan complejo ha sido? Ha sido muy complejo, por supuesto. ¿Qué grado de avance tenemos? Yo creo que es un grado de avance bueno, te podría decir superior al 50% en este momento de los temas que han planteado. No es un asunto acabado, tampoco, pero creo que tenemos un grado de avance sustantivo, y pensamos que ahora con la visita del presidente de la República estaremos en condiciones de ofrecerle al presidente un buen panorama. Secretario, una vez que quede resuelto este tema, las inconformidades queden ya superadas, ¿qué seguiría ya ahora sí dentro de esto? Digo, entendemos que la parte política le ha correspondido al gobierno del Estado de Durango. Sin embargo,
dado que la mayor parte de las obras van a estar en el estado de Durango, bueno, también habrá ahí hay una participación de parte del gobierno al que pertenece. ¿Qué seguiría ahora sí, ya una vez resuelto esto? Pues mira, ya prácticamente si logramos resolverlo y si logramos que se formalice el proyecto de agua saludable para la laguna como tal, prácticamente lo que restaría, además de los propios anuncios que corresponderían, por supuesto, en este caso al gobierno federal y asumimos al presidente de la República, lo que seguiría es poner ya manos a la obra, pues en la construcción de la obra pública de infraestructura en toda esta zona. Entonces, esto, bueno, pues va de la mano prácticamente con el trabajo que tiene planeado Conagua. Como ustedes saben, el propio director general de Conagua, Germán Martínez Santoyo, además de que es un conocedor en toda esta zona del país, es un aliado del proyecto, de manera que pues ellos tienen prácticamente ya delimitada la ruta de trabajo para poder echar a andar este proyecto. Pero para nosotros, en este momento, lo prioritario es ofrecerle condiciones políticas óptimas al presidente de la República para que puedan ellos detonar ya la decisión que implica pues prácticamente toda la inversión, una inversión que, como ustedes saben, y eso lo ha dicho el gobernador en reiteradas ocasiones, si no logramos concretarla en este momento, difícilmente, por la problemática del país, es un tema, digamos, que se tiene que ver en un contexto nacional, por la problemática del país, es difícil pensar que si no lo concretamos en este momento, es un proyecto que podamos ver en el corto y en el mediano plazo. Secretario, me gustaría preguntarle también cuál es la postura del gobierno de Durango en torno a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿Qué implica para la industria en Durango? ¿Qué implica para el sector productivo que la iniciativa pueda avanzar así como se plantea? Mira, Durango tiene, y creo que en eso compartimos con Coahuila y probablemente con algunas otras entidades, pero de manera destacada con Coahuila, Durango tiene un interés particular en lo que representa la posibilidad de producir energía limpia y evidentemente producirla con la mayor eficiencia posible. Y en eso nosotros pensamos que la participación del capital privado debe de tomarse con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Pensamos que es incluso un tema en el cual México no puede hacerse a un lado de lo que es la dinámica global en términos de producción de energía y de la participación de capital privado junto obviamente con las agencias gubernamentales, repito, en todo el mundo. Y nosotros, en el caso de Durango, y digo, creo que Coahuila comparte la misma preocupación, pensamos que tenemos una posición estratégica, tanto en los niveles de radiación que se encuentran efectivamente en el territorio del estado de Durango, como en la propia cercanía con las llamadas troncales de CFE, lo cual nos da la posibilidad de conectar energía a precios mucho más competitivos. Entonces, para nosotros sí es un tema que debe de analizarse con mucho cuidado. El gobernador ha tenido una relación, como siempre, muy respetuosa, pero muy clara con nuestros legisladores federales de todas las fuerzas políticas para expresarles, no solamente en este tema, sino en otros distintos. Este del agua, por ejemplo, es uno, y otro que tenemos en Durango, pero que este tipo de proyectos se tienen que plantear con toda la seriedad posible ante el Congreso de la Unión, con independencia de los criterios de carácter político. Sí pensamos que en esto va de por medio la posibilidad de apuntalar el desarrollo de la región y de darle a Durango la posibilidad de que sea una entidad muy competitiva en algo que además pensamos es en beneficio del país. Subrayo, y esto es una opinión casi personal, yo no dejo de lado la necesidad también de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en sus tareas y obviamente hacerla una agencia estatal eficiente, eficaz y con buenos resultados para el país. Pero me parece que la ruta sí se tiene que analizar con mucho cuidado. Yo creo que la participación de la Comisión Federal de Electricidad, simple y sencillamente como administradora de la infraestructura
eléctrica del país debiera de darle una posibilidad de ser verdaderamente un agente digamos, de la mayor relevancia posible en el país. Pero en la parte de la generación de energía, sí pienso que tenemos que revisarlo con cuidado y ver cuáles son las opciones que como país tenemos para no quedarnos atrás en un tema que es, yo pienso, de responsabilidad casi generacional. Claro, platicamos con el secretario de Gobierno de Durango, Héctor David Flores Ábalos, y bueno, el cometido de esta conversación también es tocar los puntos más importantes de lo que fue el informe de gobierno del gobernador José Rosa Saizpuro Torres, pero en la antesala ya del último, ¿no? Y cómo se mueve el ambiente político en este momento y todo lo que se deriva de ello, ¿no? Así es. Luego, los procesos electorales crean cierta inestabilidad, pero bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que se está trabajando en este momento en Durango y qué es lo más destacable del último informe? Mira, bueno, yo hablo obviamente de la parte de la glosa del informe, como le llamamos, que le toca responder al secretario de Gobierno frente al Congreso. Nosotros destacamos algunos puntos que son importantes. Marcela, yo creo que el tema de la gobernabilidad es uno de ellos. Durango ha atravesado en los últimos años, te podría decir, condiciones políticas complejas. Al gobernador simplemente le ha tocado enfrentar, por ejemplo, una realidad política en donde ha tenido que transitar con distintos grupos y distintas fuerzas políticas, marcadamente en el Congreso del Estado, ¿no? Un Congreso inicial con una mayoría de una fuerza política distinta, que luego en el año de 2018 se transformó en un Congreso con una mayoría de otra fuerza política diferente, digamos, a la original. Para hablar en concreto, primero el PRI, luego Morena, y hoy en día con una mayoría de integrantes provenientes de la llamada alianza, esta alianza que forman PRI, PAN, PRD, y que le da obviamente una perspectiva distinta al gobierno de Durango. Y lo que hemos tratado nosotros de hacer es aprovechar todas estas condiciones, Marcela, para transformar en términos de política interior la realidad de Durango. Yo lo dije en el Congreso y lo digo con una enorme convicción. Nosotros sí queremos apuntalar esta forma de hacer política basada en el diálogo, en el respeto, en la inclusión, a la crítica pública, por supuesto a la opinión distinta, y lo queremos hacer no como parte de una característica de una administración y de una forma de trabajo de un gobernador, sino lo queremos hacer como parte de una realidad que se quede en Durango para siempre, y que el ciudadano sepa que a partir de este tipo de transformaciones democráticas es que se va avanzando en la construcción de un Estado distinto, en donde quede atrás el temor o la incertidumbre de opinar y de opinar con claridad fuerte, de disentir en contra de las decisiones que toma un gobierno, sino que sea parte de una realidad democrática. Y esto, insisto, no se trata de la característica de una administración o de la característica de un gobernador, que lo sé porque lo conozco, que es una convicción del gobernador Saizpuro. Pero si lo vemos así, ese es el tema menor. Lo verdaderamente importante es transformar la dinámica y que la gente asuma como propio ese derecho ganado en materia de política interior. En los otros temas que le tocan a la Secretaría, yo destacaría el tema de la seguridad. Ha sido un asunto complicado, sobre todo en la zona de la Laguna. No es una realidad fácil, ni podemos echar campanas al vuelo. Sabemos que tenemos un lugar privilegiado en la numeralia nacional en términos de ser uno de los estados con menores niveles de inseguridad, pero también sabemos que tenemos una complejidad muy particular y tenemos que trabajar para ofrecerle tranquilidad al ciudadano y que sepa que la autoridad en el estado está prácticamente sin descanso todos los días tratando de generarle al ciudadano las mejores condiciones para desarrollarse. Repito, entendemos perfectamente bien que Durango presenta una complejidad particular, pero queremos avanzar lo más posible en ese tema y creo que hemos tenido buenos resultados. Secretario, de cara a lo que ya será el último año del gobierno del gobernador José Rosa Saizpuro, ¿cuál es el legado en materia de política pública
relacionado con pues, la coordinación necesaria que debe haber en la laguna con la laguna de Coahuila para avanzar en muchos temas. ¿Cuál va a ser el legado de este gobierno en esa materia? Mira, nosotros prácticamente desde el inicio de esta administración pensamos que ha habido una marcada intención por acercar y fortalecer las relaciones regionales, digamos, de Durango, y en esta zona de Coahuila creo que es la mayor y la mejor expresión que se puede tener en ese sentido. El gobernador ha dedicado mucho tiempo a tratar de fortalecer esos lazos de coordinación con el gobierno de Coahuila, y me parece que con resultados muy positivos. Quizás el tema de seguridad aquí visiblemente sea uno de los grandes avances. Es un tema en donde no podemos dejar de lado la participación del gobierno federal a través de lo que se conoce como el mando especial en la laguna, y de una integración prácticamente, yo te diría, social, incluso, en donde los empresarios y la gente, digamos, con mayor interés y con mayor posibilidad de incidencia en esta región han tenido las puertas abiertas para poder contribuir en este trabajo en beneficio de un tema que es central, evidentemente, para el desarrollo de la región, que es el poderle otorgar condiciones de seguridad. El legado, yo te podría decir que es, en el caso del gobierno de Durango, que es la determinación de trabajar en esa forma con Coahuila y con esta región de manera incluyente hacia la sociedad, a todas las expresiones políticas que existen hoy y que pudieran llegar a existir en el futuro. Pero sí es una visión que requiere de un trabajo, te diría, pues prácticamente permanente, continuo, que no se puede pensar que se agote en una administración. Las circunstancias pueden cambiar literalmente día a día, y la dedicación del gobernador, pues en ese sentido ha sido, me parece, manifiesta. Más allá de la buena relación personal que pueda tener con el gobernador de Coahuila, más allá de eso hay una verdadera dedicación a fomentar los lazos de coordinación en esta zona del estado. Queremos reproducirla a otras. Tenemos una problemática en el caso de Durango muy particular en la zona sur del estado. Ha sido un tema difícil el cambio de gobierno tanto en Zacatecas como en Nayarit. Le ha quizás ha reducido la velocidad en el avance de eso, pero estamos determinados a poder lograr igualmente una vía de comunicación y de coordinación con los gobiernos estatales. Y finalmente, secretario, el ambiente político, ¿cómo está Durango en este sentido? Porque nosotros acá en La Laguna, extrañamente, hemos tenido una pasarela de quienes quieren visibilizarse, hay que decirlo de esta manera, y que tienen intenciones de correr por la gubernatura o por alguno de los cargos. O sea, el año que entra, sí. ¿Cómo están? A ver, yo pienso que es un momento en donde naturalmente se comienzan a presentar pues este tipo de expresiones de gente y de proyectos pues que efectivamente tienen intenciones o la mira puesta en el 2022. A ver, primero te hablo de la parte institucional y luego de la parte política. En la parte institucional, nosotros ya nos dimos a la tarea de trabajar con la mayor anticipación posible con los órganos electorales, tanto el INE, que participa obviamente en este proceso, aunque marcadamente es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, en el Estado. Con los dos hemos tenido ya un diálogo. Nos dio muy buen resultado en el 2021. Realmente fueron elecciones en términos de organización y en términos de seguridad destacables, las de Durango, destacables evidentemente por su normalidad. Queremos reproducir ese ejercicio y garantizarle tanto a la ciudadanía como a los candidatos una participación armoniosa en este proceso, y eso es una convicción tanto del gobernador como de todos los miembros de la administración. Y luego en la parte política, yo he hablado de manera continua con el gobernador del estado, y él lo que me ha pedido en este tema es que garanticemos el diálogo con prácticamente todos los actores políticos para que Durango tenga una oferta el año que entra que sea primeramente lo más clara posible hacia el ciudadano, que ninguno de los aspirantes o ninguna de las fuerzas políticas pueda levantar la mano y decir que no tuvo
condiciones de competencia o de expresión de su oferta adecuadas. Primero, eso es muy importante. Y segundo, evidentemente también que a través de esto se le pueda dar a Durango un equilibrio político que lamentablemente en los últimos años ha sido difícil garantizarle a la ciudadanía. Yo en lo personal veo con muy buenos ojos que la gente haga parte de este trabajo político y siempre y cuando lo haga, pues obviamente con responsabilidad, ¿no? Y con seriedad. Secretario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcela. Es un gusto tenerlo aquí en el estudio y bueno, vamos adelante sobre todo con el proyecto de agua saludable. Vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, estuvo con nosotros Héctor David Flores Ábalos, secretario de Gobierno de Durango. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, son 19 grados centígrados. Rápidamente demos un vistazo a las notas principales en el acontecer nacional, internacional y las tendencias regionales. En conferencia de prensa, Ignacio Mier adelantó que se prevé por el presupuesto de egresos de la Federación sea avalado el próximo 12 o 13 de noviembre, es decir, 2 días antes de que concluya la fecha límite por ley, que es el 15 de diciembre, y a partir de esa fecha, ahora sí enfocarse en la iniciativa presidencial. Evidentemente de la reforma eléctrica. Y tras darse a conocer que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional, Armando Guadiana, aparece en los denominados Pandora Papers como uno de los 80 políticos mexicanos que movieron su fortuna a paraísos fiscales, este informó que no teme ser investigado. Luego de la llegada de cientos de migrantes a Nuevo León, el nuevo gobierno de Nuevo León contempla proponer al gobierno federal un plan para sobrellevar el fenómeno migratorio y ayudarlos con donativos durante su estancia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó el martes el primer pasaporte electrónico, con lo cual México se ubica entre los 15 países del mundo con el documento de identidad más seguro para viajar. Con la llegada del Frente Frío número 2 y una onda tropical, se prevé un temporal de lluvias en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y el sur de Veracruz. En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud sigue examinando datos sobre la vacuna rusa Sputnik 5 con la idea de que pueda ser aprobada por la agencia de la ONU para uso de emergencia.
El Papa Francisco expresó vergüenza por sí mismo y por la Iglesia Católica ante la magnitud de los abusos sexuales a menores dentro de la institución en Francia y reconoció fallos a la hora de priorizar las necesidades de las víctimas. Y durante el esperado testimonio de la Subcomisión de Protección al Consumidor del Senado, denunciante de Facebook, Frances Haugen, señaló repetidamente fuera del país ejemplos de cómo la red social podría ser utilizada con fines peligrosos, hasta el punto de que los legisladores se preguntaron durante la audiencia si deberían reunirse para discutir las preocupaciones de seguridad, específicamente las preocupaciones de seguridad nacional. Y la isla española de La Palma se prepara para más días de erupción del volcán en Cumbre Vieja, pues según los expertos, los datos de sismicidad, geoquímica y deformación apuntan a que el fin no está cercano. Rusia sumó otro hito a su historial de éxitos espaciales al enviar un equipo de grabación al cosmos para filmar el primer largometraje de ficción a bordo de la Estación Espacial Internacional, adelantándose así a los proyectos de Hollywood y de la NASA. Vamos a escuchar las tendencias regionales. Hola, muy buenos días. Acompáñenme en un rápido resumen informativo por la comarca lagunera. Comité de Salud de Durango no ha sesionado para evaluar cambio a semáforo verde, dice el subsecretario de Gobierno. Aclara Armando Guadiana señalamientos sobre paraísos fiscales. Ve, alcalde de Torreón, condiciones para retomar peregrinaciones guadalupanas. Cruz Roja lanza campaña de cirugías y otros tratamientos a bajo costo en Gómez Palacio. Continuar vinculación con legisladores y próximos alcaldes de la región. Encomienda de la nueva vocería del GEL. Industria ya no podrá avanzar en la Sierra del Sarnoso, dice director de Ecología y Medio Ambiente de Gómez Palacio. En Torreón conmemoran Día de la Conservación del Desierto Chihuahuense. Localizan a mujer desaparecida sin vida en una casa de Gómez Palacio. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón contará con 70 nuevos policías. Mañana inicia aplicación de segunda dosis para jóvenes de 18 a 29 años en Gómez Palacio. Busca Ayuntamiento de Torreón cerrar 2021 con una deuda inferior a 80 millones de pesos. Eligen a nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del CEA Coahuila. Esto fue todo por mi parte. Recuerden que para más información pueden visitar el portal noticierosgrem.com.mx y nuestras redes sociales. Yo soy Paulina Castro y deseo que tengan un excelente miércoles. Universidad Iberoamericana Torreón. En comunidad estamos transformando al mundo. Presenta Contexto Universitario. Contexto Universitario. Son 9:15, 19 grados, temperatura en el centro de Torreón, y recibimos en este contexto universitario a Yair Martos, responsable del programa de concursos Atrévete a Ser Ibero, justamente para hablar de este tema, de esta actividad durante el año y los apoyos también económicos a los alumnos que destaquen en liderazgo. Yair, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámenes, Arturo González y tu servidor Manuel Cerrato, te saludamos. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Buen día tengan a todos ustedes. Así es, pues vengo a platicarles un poco acerca de estos programas para apoyos económicos que tenemos en la Universidad Iberoamericana Torreón. El primero, como tú lo comentaste, pues es la serie de concursos Atrévete a Ser Ibero. En estos concursos hay una participación por cada área universitaria, por cada área académica, llámese aquellas carreras de humanidades, económicos, ciencias económico-administrativas, y las ingenierías de arquitectura y diseño industrial. Cada una de estas áreas tiene su concurso, donde los aspirantes que van egresando de preparatoria pueden participar por adquirir un apoyo económico del 90% que estará con ellos durante toda su carrera. Así que también podrían participar en los concursos de las áreas extraescolares, las áreas formativas con las que contamos, de cultura y deportes. Para hablar un poquito más a fondo sobre cada uno de ellos, es el ensayo que transforman, es para el área de humanidades, donde tienen que redactar un ensayo sobre un problema social de la laguna y cómo ellos piensan abordarlo, cuáles son las soluciones que ellos proponen. Este ensayo es realizado por nuestro colegio de investigadores, quienes al mejor ensayo, a la mejor propuesta, se le otorga este apoyo del 90%.
a aquellos interesados en el área administrativa es realizar un pitch sobre un espacio de esparcimiento, un lugar de esparcimiento para jóvenes de la región, que igual solvente o le dé una propuesta de solución a uno de sus problemas, igual revisada por nuestros coordinadores, y se otorga otro apoyo del 90%. Para aquellos aspirantes a ingenierías, arquitectura y diseño, el Innovatón es una serie de retos, unos retos sorpresa, donde se pone a prueba su capacidad de razonamiento, de solución de problemas, y todos estos retos son diseñados por los mismos coordinadores de estas carreras. Igual un talent show, un show de talentos para aquellos aspirantes que tengan una propuesta cultural. Y el Atleta Magis es una serie de circuitos de las disciplinas que ofrecemos en la universidad. Estos son evaluados por los entrenadores y coaches de cada uno de ellos, y los mejores atletas, tanto varonil y femenil, se llevan este apoyo del 90%. Ok, correcto. Tienen que tener promedio mínimo de 8, ¿verdad, Yair? Así es, para participar en estos concursos los requisitos son muy simples. Es, como tú lo mencionas, tener un promedio mínimo del 8, que sea comprobable con una constancia de estudios o con una copia de su CARDEX, y el estar registrados para el examen de admisión. Esto porque también empezamos lo que son las fechas de solicitud de becas. Lo hacemos para que los muchachos tengan el tiempo suficiente de hacer no solo la participación de los concursos, sino la solicitud de su beca universitaria. Esta beca universitaria la puede solicitar cualquier aspirante y se le otorga de un porcentaje del 10 al 40%, se le otorga este apoyo económico. Y ahorita que comentaste sobre este otro programa que tenemos, es Libero 360, buscamos a alumnos que, como dice su nombre, tengan un enfoque global, una participación ciudadana, una participación que vaya más allá de lo cultural, de lo académico, que tengan alguna propuesta, por qué quieren estudiar con nosotros, por qué piensan que su participación es importante y deberían de tener este apoyo económico. Para este programa sí es un poquito más requisitoso, es por una serie de entrevistas con los diferentes departamentos, quienes van a ir dando sus propuestas y sus inquietudes. Y la única diferencia con el requisito es que se tiene que tener un promedio del 8.5. Del 8.5 es un promedio un tanto mayor. ¿Cuáles son las fechas, Yair, los plazos de estas convocatorias, tanto para Atrévete a ser Ibero como para Ibero 360? Mira, para Atrévete a ser Ibero, las convocatorias y la formulario de inscripción, de hecho, ya están arriba y están en nuestra página de internet. Podrán encontrar un apartado que dice Atrévete a ser Ibero. Ahí podrán revisar las convocatorias más a fondo, así como los formularios de inscripción. El cierre de convocatorias para los concursos es el 11 de febrero. Entonces, estamos un poco a tiempo, muy buen tiempo, para que si conocen a algún aspirante, si ustedes mismos están egresando de preparatoria y quieren participar en este programa, puedan inscribirse. Para el Ibero 360 todavía hay más tiempo, puesto que la convocatoria cierra el 11 de marzo. El 11 de marzo, y el 11 y el 12 se podrá presentar el examen de admisión, ¿no? Sí, no es necesario presentar el examen de admisión antes de estos concursos. Como te platicaba, es solamente para que puedan también hacerlo el proceso de apoyo universitario y no se les vaya a venir el tiempo encima. Correcto. Más o menos, ¿cuántos chicos, Yair, responden a estas convocatorias? Afortunadamente, a pesar de la modalidad en línea que tuvimos el año pasado, fue una convocatoria que juntó a 140 aspirantes, de los cuales podemos decir orgullosamente que 74 se quedaron con nosotros y hicieron igual su proceso de apoyo universitario, obviamente nuestros ganadores, y es una oportunidad que se muestra el talento que tiene la comarca lagunera a todos los estudiantes de preparatoria. Ok, correcto. En lo que tiene que ver con Ibero 360, entonces los resultados serían en mayo. Así es. Correcto. Ahora también, revisando la convocatoria, un aspecto que me parece importante es que si el aspirante tiene dudas de la carrera, tendría que tomar en cuenta que si decide cambiar de licenciatura y que su puntaje ya no cumple con el prerequisito de español y o matemáticas de la nueva licenciatura,
pues automáticamente dejaría de participar en la convocatoria, aun cuando el resultado ya le hubiera sido favorable. Es decir, los chicos ya no se pueden cambiar de carrera. El apoyo económico, en caso de que resulten ganadores, es meramente para una carrera del área del concurso al que participan. Es decir, si un aspirante ingresa al concurso de los ensayos, tendría que escoger una carrera de humanidades. Este sí es un requisito que se pide en la convocatoria. Sí. Si los alumnos tienen, es una invitación abierta para cualquier aspirante, no solo que quiera ingresar con nosotros a la universidad. Contamos con el Departamento de Orientación Vocacional. Es un departamento que se le ofrece a todos los aspirantes sin ningún costo, donde podrán ir resolviendo estas dudas sobre qué carrera, qué licenciatura es adecuada para ellos, cuáles son las habilidades que cuentan, si el interés es realmente por su propio gusto, porque sabemos que a veces pues es una etapa complicada en la que no sabemos, estamos claros de una decisión, pero con gusto los podemos acompañar en este proceso. Muy bien. Yair, si nos puedes repetir los puntos de contacto, las páginas donde se puede consultar toda esta información para el público que nos escucha y para la gente que esté interesada, los jóvenes que se atrevan a ser Ibero. Claro que sí. Todas las convocatorias, así como los formularios de inscripción y nuestros contactos se los podrán encontrar en la página de internet de Ibero Torreón, en el apartado Atrévete a ser Ibero, igual en el apartado de admisiones podrán ser canalizados con nosotros, o pueden enviar un correo electrónico a la dirección admisiones@iberotorreon.edu.mx. Muy bien. Yair, pues te agradecemos toda esta información. Por supuesto que también de nuestra parte la seguiremos replicando para que la convocatoria llegue a más posibles estudiantes de la universidad. Gracias, Yair. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Hasta luego. Yair Martos, responsable del programa de concursos Atrévete a ser Ibero. Universidad Iberoamericana Torreón. En comunidad estamos transformando al mundo. Presentó Contexto Universitario. Contexto Universitario. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter, Noticieros Grem. Las 9 de la mañana con 28 minutos, son 19 grados centígrados la temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. Muchísimas gracias por estar y por compartirnos sus puntos de vista sobre los diferentes temas que vamos abordando. Sí, gracias de verdad por participar con nosotros. La pregunta del día: ahora que no hay obstáculos al proyecto Agua Saludable, ¿qué espera del mismo? Y bueno, también con respecto a los diferentes temas que hemos venido abordando a lo largo de la mañana. Nos dicen lo siguiente: Juan Manuel Gil, excelente el tema que trataron del reparto agrario. El presidente Salinas de Gortari fue el que dio la pauta para que los ricos se beneficiaran y posteriormente marcó la pauta para la venta de los recursos naturales a los extranjeros. Es lo que nos comentó desde temprano Juan Manuel Gil. Nos dicen aquí, Carlos Guillermo, en lo que van a comentar acerca del PRI, según ellos, con mucha dignidad, diciendo que nadie va a presionarlos. ¿Por qué hasta ahora esta gente del tricolor defiende con tanto fervor lo que ellos mismos hicieron con tanta corruptela? Dice Carlos Guillermo. Nos envían también este otro comentario: estoy que no puedo creer la amenaza de Andrés Manuel López Obrador a los diputados que no voten por su reforma. Esto ya se pasó de niveles de agresión. Víctor Alducin, en el tema de la reforma energética, sin duda se va a llevar los titulares en las próximas semanas. Extraordinario porque al fin vamos a ver un trabajo real de política y cabildeo. Extraordinario porque se va a socializar y eso nos elevará nuestro nivel de conocimiento en políticas públicas. En el tema de los recursos enviados a paraísos fiscales offshore, es más interesante de lo que se ha mencionado. ¿Por qué envían dinero a esos paraísos? Simple, porque pagan menos impuestos. Pero eso está penado por el Código Fiscal. Lo curioso es que el propio Estados Unidos se convirtió en un paraíso fiscal al haber bajado sus tasas de impuestos. Más delicado en los casos de los funcionarios públicos que no hayan informado de esas inversiones en sus declaraciones 3 de 3. Saludos, es lo que nos dice Víctor Alducin. Gracias, Víctor, por participar también en redes sociales. Saludamos a Juana María Jiménez Muñoz, que desde temprano se conectó en la transmisión de Facebook. Patricia Medina, como siempre, muchísimas gracias. Pati, Ana Isabel Jaques Domínguez, también saludos. Ana Isabel y Humberto Campillo Ronquillo, qué tristeza lo que pasó con el Ejido. Al final, el inicio de varios problemas, entre ellos la sobreexposición del acuífero, lamentable la causa multifactorial y muchas inducidas por errores que se nos van a cobrar indefinidamente y seguiremos pagando. Cuidado con la ambición desmedida. Y gracias también rápidamente a quienes están en Twitter, como siempre. Gracias a Villa Zapata, que nos saludó temprano. A Cuarcenicosos Díaz, en el gobierno de las megaobras absurdas, de la destrucción de manglares y selvas, llega la laguna la sumisión a la 4T y varones dueños del agua. Agua, moneda de cambio, es mi opinión, nos dice Villa Zapata. Wiki Ciudadano, con respecto a los Pandora Papers, la exhibición pública solamente afecta a quienes tienen una buena fama pública. Por eso a los políticos no les importa. Como quiera, todo el mundo sabe que no son de fiar. Una raya más al tigre no les va ni les viene. Y en lo que tiene que ver con lo que dijo el presidente, yo en lo personal no estoy, bueno, mejor dicho, lo que tiene que ver con Facebook, yo en lo personal no estoy de acuerdo con el linchamiento a Facebook u otras redes sociales. Me parece que solo buscan encontrar culpables de las fallas y omisiones de la sociedad, los padres, las familias. Por otra parte, percibo el linchamiento como una ofensiva impulsada por algunos medios tradicionales que ha visto muy mermado su negocio ante la irrupción de medios de comunicación, entretenimiento y comercio que les cambió la jugada y ganó audiencias. En su momento, seguramente la televisión y sus contenidos fue también visto como el malo de la película. Saludos, es lo que nos dice Wiki Ciudadano. Gracias. Pues sí, sí es cierto. O sea, cuando le llamaban a la televisión la nana de los niños, ¿no? Como ahora a las redes sociales, pues también le dicen así. Pero bueno, son las 9:32 y vamos adelante. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ya estamos para el contexto de recursos humanos con Manuel Blanco, consultor de Liron Work. Nos encanta siempre tenerte los miércoles para que nos platiques de los temas más interesantes relacionados con recursos humanos, siempre de actualidad y además con la profundidad y agudeza que siempre lo haces, Manuel.
¿Qué tal, Marcela? Manuel, Arturo, un gusto saludarles. Un saludo para todo el auditorio. Esperando se encuentren bien y esperando estén sacando lo mejor del día. Saludos, Manuel. Pues eso tratamos. El contexto no ayuda tanto, pero bueno, haremos lo que se pueda, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Qué nos traes ahora, Manuel? Pues hoy les quiero hablar de como ustedes saben, el día 10 de octubre conmemoramos el Día de la Salud Mental. Y como se ha dicho mucho, el tema de la salud mental es la nueva pandemia, la situación que nos vino a dejar la pandemia y el problema real y grave que tendremos de salud pública en los próximos años. Entonces, pues bueno, todos vivimos una situación de estrés bien fuerte el día lunes, cuando no teníamos redes sociales y cuando no podíamos comunicarnos, y hasta hubo gente que afirmó que no podía trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, la Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo hay 264 millones de personas padeciendo depresión, lo que pues ha convertido a este padecimiento como uno de los principales en el tema de discapacidad. ¿Nos repites la cifra, por favor, Manuel? 264 millones de personas. Eso es lo que publicó la Organización Mundial de la Salud en los últimos días. ¿Y cuáles son los países más estresados? Uno de ellos es México, China y Estados Unidos. En los últimos años pues hemos visto muchísimas iniciativas de parte del gobierno para tratar de mitigar o para tratar de atender, o cuando menos para hacer como que hace, ¿no? Para atender este problema de salud pública. En el año 2018 recordaremos que se publicó una norma que generó muchísimo revuelo y que pues a la luz de la pandemia no hemos visto grandes cambios, que fue la NOM 035, en donde hablaba de la prevención de los riesgos psicosociales y políticas e instrumentos de medición que nos permitirían atender y abordar los problemas de riesgos psicosociales dentro de las empresas. Sin embargo, pues en el año 2020 llega la pandemia, y en el año 2020, cuando tenía que arrancar con todo esta norma, pues finalmente este esfuerzo se diluye. En el año 2019 también hubo una propuesta por parte de algunos senadores y diputados en donde querían incluir una enfermedad en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que en la Ley Federal del Trabajo viene un listado de 161 enfermedades profesionales que son las que podrían generar problemas de riesgos de trabajo incapacitantes. Querían agregar la 162, que es estrés laboral. La 161 se agregó hace algunos años y es neuroticidad. Pero ahí en la letra del trabajo hoy no hay nada que hable acerca del estrés laboral, de la depresión o de algún problema o trastorno mental como un tema incapacitante. Por otro lado, también se quería incluir en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo una obligación para que las empresas evaluaran bajo la escala de estrés laboral de la Organización Internacional del Trabajo a las personas o a los trabajadores que presentaran algunos rasgos de estrés o de ansiedad. Hace algunos días se publicó en El Economista una nota en donde hablaba de cuáles eran los factores que principalmente estaban generando el estrés en los trabajadores. Y después de hacer algunos estudios y algunos análisis, se llega a la conclusión de que lo principal es las largas jornadas de trabajo, la falta de adaptación de los líderes a las nuevas condiciones que la pandemia nos ha traído, la sobrecarga laboral, y esto es principalmente lo que está generando el estrés. Hablamos de que hoy están en estado de estrés al menos 6 de cada 10 trabajadores. Las personas que también trabajan desde casa, que pudiéramos presumir que están más tranquilas y más relajadas, también hablan de que un 41% de ellos se sienten estresados, ya que el estar lejos de la oficina les hace sentir que no tienen control sobre sus tareas diarias, que no hay una adecuada comunicación, y de igual manera la tecnología nos mantiene hiperconectados, y esto hace que tengamos largas jornadas de trabajo. Hace también un par de horas se publicó en una página de recursos humanos de España un estudio que hizo una compañía que se llama Adecco, que se dedica a procesos de contratación y de consultoría a nivel global, y la farmacéutica Johnson & Johnson,
en donde afirmaron que para el 2030 la principal causa de incapacidad laboral serán los trastornos de salud mental, sobre los musculoesqueléticos y sobre las gripas o sobre cualquier otra enfermedad. Y hablan de que hoy cerca de un 25% de la población económicamente activa sufrirá trastornos de salud mental a lo largo de su vida, si no es que ya lo están sufriendo. Algo que me pareció relevante en esta pequeña investigación que hice acerca de la salud mental en México es que el promedio que tardamos los mexicanos en atender un trastorno de salud mental es de 4 a 20 años. O sea, los mexicanos somos capaces de vivir 20 años con un trastorno de ansiedad o con un trastorno de depresión antes de tomar la decisión de atenderlo. ¡Qué horrible! Eso no entiendo por qué, Manuel. Sí, imagínense vivir 20 años con dolores de cabeza, con cansancio prolongado, con malestares estomacales, con contracturas musculares, con problemas de piel, con angustia, irritabilidad, ansiedad, insomnio, falta de concentración. O sea, me parece increíble. Sin embargo, el Seguro Social, en los estudios que ha hecho, hay gente que llega después de 20 años a atenderse. Terrible, terrible. Eso termina definiendo tu carácter, ¿no? Sí, indudablemente. Y termina también sumando al problema de productividad tan grande que tenemos en este país. O sea, imagínense una persona que está sufriendo, que está viviendo todo esto, ¿cómo puede ser productivo? No, imposible. No, aparte contamina, ¿sabes? O sea, digo, se oye muy feo, pero así se refiere luego los expertos en salud. Mi enfermedad, si no la trato yo, de alguna manera va a impactar en la salud mental también de quienes me rodean. Sí, y digo, y estas personas finalmente justifican que el trabajo les sirve para distraer su mente, para distraerse de esta preocupación, para distraerse de sus síntomas. Pero como bien apuntas, Marcela, pues mientras tanto, el entorno laboral, yo lo genero o creo algo de toxicidad en él, ¿no? Por cómo yo me siento, por cómo yo vivo las cosas. Recientemente veía en LinkedIn, esta red donde luego se publica mucho contenido relacionado con entornos de trabajo, una encuesta sobre quiénes estarían dispuestos a dejar un trabajo a favor de su salud mental y quienes preferirían mantenerlo, incluso a costa de su salud mental, ¿no? Y se generó un debate muy interesante porque había quienes decían que ningún trabajo vale tu salud mental y había otros que decían, bueno, ¿y qué tal tu salud mental cuando no tienes trabajo, no? Y la salud mental de quienes te rodean. Pandemia, exacto, ¿no? Entonces, híjole, luego parece que estamos como atrapados en esa disyuntiva, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, incluso, y lo platicábamos también en este espacio, los mexicanos están más preocupados por perder su trabajo que por enfermarse o morir de COVID. Porque dicen, bueno, si tengo trabajo, como bien mencionas, Arturo, pues puedo atender la enfermedad y puedo pagarme las medicinas y puedo ir con el doctor. Pero si no lo tengo, pues me puedo enfermar de cualquier manera y con qué pago, con qué me atiendo, ¿no? Entonces, finalmente tenemos un campo de cultivo bien interesante en México. Tenemos una situación en donde, si bien es cierto, la vacunación llegó a mitigar y a bajar mucho el nivel de estrés de los mexicanos, finalmente hay muchísimas cosas que están generando estrés crónico. Y el tema es que ya el 20% hoy de las personas que están trabajando ya está sufriendo estrés crónico, incluso diagnosticado e incluso con toda la sintomatología viviéndolo en el día a día. Entonces, imagínense ahora que viene esta situación de la pandemia, en donde también estamos enfrentando crisis familiares, en donde estamos enfrentando las pérdidas de seres queridos, enfermedades, divorcios, violencia intrafamiliar. O sea, esto cómo finalmente impacta. Y en este espacio también hemos hablado de la importancia de los líderes. Y si bien el líder no tiene por qué ser al psicólogo, porque ni está preparado ni tiene el tiempo para hacerlo, es muy importante que los líderes de los equipos estén pendientes de cuando alguien pierde su efectividad, deja de ser tan productivo como era, o deja de participar en el equipo como antes lo hacía, o empieza a apartarse, o empieza a tener un comportamiento diferente al que tenía. Si esto lo podemos detectar oportunamente, pues finalmente la empresa o el líder puede
brindar las facilidades o las condiciones para que la gente atienda lo que está viviendo en términos de salud mental. Ahora bien, entiendo que sí hay un problema grave, pero si ni siquiera los propios individuos, como bien mencionas, están preocupados por esos problemas de salud mental, pues qué esperar de las propias empresas y de los gobiernos, ¿no? Porque esto debería ser un asunto que se debe atender a todos los niveles, ¿no, Manuel? Sí, indudablemente. Y recordemos que el Seguro Social tiene atendiendo a través de la parte de psicología, pues prácticamente 4 o 5 años. O sea, no es algo que el gobierno haya considerado desde hace mucho tiempo en cuanto a temas de atención. Y las empresas, desafortunada o afortunadamente, están tan preocupadas en todo el contexto que están viviendo hoy, que realmente la salud mental yo creo que es uno de los temas más bajos en nivel de prioridad de sus agendas, aunque hay en algunas otras muy responsables. Me tocaba platicar el otro día con un cliente que está habilitando un call center para que atiendan de manera psicológica a sus colaboradores, estén en donde estén. Entonces, y este call center pues tiene todo un contexto psicológico y alerta a las personas y alerta a la misma organización acerca de cuestiones que pueden generar un daño al individuo o al patrimonio de la empresa, ¿no? Porque luego hay gente que a lo mejor puede utilizar el camión para algún fin personal, ¿no? Como a lo mejor cometer un suicidio, cosas de ese tipo. Entonces, estas empresas están ya a través de estos call centers atacando o tratando de mitigar o haciendo su parte, pues, para que la gente se sienta atendida y acompañada en el tema de la salud mental. Muy bien, Manuel, pues nos quedamos con este tema y esta lección de que la salud mental debe ser prioridad por uno mismo, pero también por la productividad en el trabajo, ¿no? Correcto, Arturo. ¿Algún punto de contacto, Manuel, por favor? Claro que sí. Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Se llama la página LIGHTONWRK o Light on Work. Ahí estamos a sus órdenes. O también en el correo electrónico manuel@lighton.com.mx. Gracias. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, Manuel. Un abrazo, Marcela, Manuel, Arturo. Hasta luego, Auditorio. gracias. Que estén muy bien. Vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
Radio Consentido. Continuamos. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Grem. Son las 9 de la mañana con 49 minutos y vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Carla Valdés, coordinadora del Comité de Selección del CPC, y le hemos pedido que esté con nosotros para hablar de la propuesta del mecanismo de rendición de cuenta de los integrantes del CPC enviada a Carlos Rangel, hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carla. Un gusto saludar a Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes en el estudio y bueno, con ganas de conocer de qué va esta propuesta, esta metodología para poder saber exactamente y transparentar qué es lo que hace cada uno de los integrantes, cómo dispone de su tiempo, cuáles son sus actividades relacionadas, por supuesto, con el cargo que ostentan. Hola, muy buenos días, Marcela, y un saludo a Manuel y a todos los que hacen posible este programa por allá en La Laguna. Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, en efecto, el día de ayer pues presentamos esta propuesta al ciudadano Carlos Rangel, que básicamente debo agradecer, reconocer al CCI Laguna, porque nace, ¿no?, de una observación que ellos nos hacen a la comisión y que nos lleva a nosotros a analizar, ¿no?, qué se está haciendo, qué seguimiento se le está dando, cómo podemos nosotros apoyar e incidir en estos mecanismos de rendición de cuentas, ¿no?, que es una demanda ciudadana muy importante y que abona, ¿no?, en este sentido de transparencia. Entonces, para nosotros era pues de una responsabilidad el llevar, ¿no?, esta inquietud del CCI Laguna a otro nivel. Ellos nos hacen la petición a nosotros como Consejo de Selección, como Comisión de Selección, para que nosotros observemos y modifiquemos la metodología para la selección. Y así lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creemos que no se debe quedar solamente en una modificación a esta metodología, sino también en una actividad propia ya del CPC y que tenga que ver con justamente lo que decías, ¿no? Decir en cómo se está invirtiendo el tiempo de estos integrantes, qué actividades están realizando, cómo están cumpliendo, ¿no?, estas responsabilidades que les ha encomendado el Estado y la sociedad. Uh-huh. Sobre todo. Claro. Carla, ¿y cómo se venía haciendo hasta antes de esta propuesta o no se hacía? Fíjate que ya se hacían muchas cosas, ¿no? Y también quiero reconocer que las organizaciones de la sociedad civil en general siempre han estado muy al pendiente, han estado observando, no solamente CCI Laguna, sino algunas otras también de por allá, de por La Laguna, de acá de Saltillo, sobre todo. Ya había una serie de requisitos, ya había, digamos, características que pudieran ajustar el perfil de los integrantes del CPC a lo que seleccionábamos nosotros. Sin embargo, ellos nos dicen, oye, hay que revisar las posibles incompatibilidades, hay que revisar que ellos realmente puedan dedicar el tiempo a llevar a cabo estas acciones, porque pues obviamente son funcionarios públicos, son funcionarios que están siendo, pagados, ¿no?, por el Estado para que ellos realicen un trabajo en el sistema estatal de anticorrupción. Entonces, esto nos lleva justamente a decir, bueno, que se transparente, sabemos que están trabajando, sin embargo, pues hay demandas sociales que piden saber más, ¿no? Sí estás haciendo, pero queremos saber cuánto, queremos saber cómo, queremos saber qué resultados están teniendo, y consideramos que esto que nos está pidiendo el CCI Laguna, pues obviamente se apega a las buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales, para poder tener un desarrollo adecuado de todo este servicio público y sobre todo de transparencia, ¿no? Entonces, sí se estaba cuidando los perfiles, sí se estaba trabajando, había informes anuales y demás, pero la sociedad ahora dice, queremos más información, y nosotros nos adherimos a esta demanda social. Uh-huh. En materia de transparencia, ¿ustedes son sujetos obligados de qué? ¿Hasta dónde tienen que informar y qué tienen que informar? Fíjate que nosotros, como comisión de selección, hemos cuidado muchísimo ese aspecto, ¿no? Queremos que la sociedad sepa
cómo son nuestras convocatorias, cómo funciona la metodología de selección. Los invitamos a los organismos de la sociedad civil, a las personas, a participar observando, ¿no?, este proceso y señalando posibles mejoras, que fue lo que hizo justamente este año el CCI Laguna. Y luego también nosotros, cuando entrevistamos, lo hacemos de manera pública. Cuando nosotros tenemos un expediente, está la información que es factible de hacerse pública, está en nuestra página, está en nuestras redes, los procesos donde nosotros escuchamos a la sociedad civil para que ellos nos puedan dar su opinión con respecto a la terna finalista. Entonces, hemos tratado, ¿no?, y cada ocasión me parece que lo vamos haciendo con una nueva mejora, con una nueva actividad que incida en esta transparencia, y eso lo hacemos nosotros como comisión de selección, y ahora también queremos que esto se extienda y también sea realizado de una mayor forma, de una forma más completa por el CPC, ¿no? Y nosotros por eso hacemos esta petición, este exhorto, ¿no?, al presidente, a Carlos Rangel, para que ellos puedan determinar, con todo respeto, ¿no?, a su autonomía. Nosotros estamos siendo portavoces de una inquietud y sabemos que ellos analizarán, establecerán los mecanismos pertinentes, harán el diseño que corresponda para poder llevar a cabo en operación esta sugerencia, y también esperamos, ¿no?, que nos puedan convocar a nosotros como comisión de selección, pues para ayudarles en lo que ellos consideren pertinente, ¿no? Sabemos que no solamente nosotros como comisión de selección, sino que ellos podrán convocar a quien ellos decidan para ir viendo si estas acciones realmente logran el objetivo de transparentar, de asegurar que los integrantes del CPC realicen estas actividades de la mejor forma. Carla, buenos días, habla Manuel. Sí, me gustaría que pudieras hacer una relatoría y una descripción para el público que nos escucha de las facultades que tiene el CPC, que tiene en términos generales el Sistema Estatal Anticorrupción, porque luego hay muchas dudas por parte de la gente cada vez que abordamos estos temas. Les parece algo un tanto abstracto, o a veces da la impresión de que la discusión se queda en, por ejemplo, la idoneidad de los perfiles de quienes aspiran a ocupar estas sillas, y a veces se pierde un poco la pista de las facultades y atribuciones, o hay algo de confusión también en ello. Si nos puedes hacer el recuento y la descripción de las atribuciones y hasta dónde llega la acción que se puede hacer desde el CPC y desde el SEA. Claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta, Manuel, y que me parece justamente fundamental poder explicar esto a todo el auditorio, porque creemos que parte a lo mejor del desconocimiento, parte a lo mejor de no involucrarse en estos procesos, ¿no? Tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Entonces, por una parte, primero, pues mencionar al auditorio que el Sistema Estatal Anticorrupción no es propio de Coahuila, ¿no? Hay un sistema nacional. Esto viene desde legislación, desde reglamentación a nivel nacional, ¿no? Se da cuenta, ¿no? El gobierno se preocupa por decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar para combatir la corrupción? Entonces crean estos sistemas estatales que obviamente están conformados, ¿no?, por diferentes instituciones, por diferentes organismos que en conjunto trabajan justamente para desarrollar política pública, para desarrollar acciones específicas, para implementar estrategias que lleven, ¿no?, a combatir esta corrupción. ¿Cuáles son esos organismos? Pues estamos hablando de la Auditoría Superior del Estado, estamos hablando de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, del Poder Judicial, entre otros, ¿no? No podría mencionarlos todos, son varios, ¿no? Quien esté interesado, yo de verdad los invito a que se acerquen, a que pregunten, a que vean en redes, pero todo esta comisión del SEA, ¿no?, está dirigido precisamente por el presidente o la presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de ahí la relevancia de este consejo y de quienes integran este consejo. Porque todas estas instancias, ¿no?, del gobierno del Estado serán
dirigidas, serán encabezadas por una persona que pertenezca al CPC, ¿no? Y entonces el CPC pues es seleccionado por una comisión que en esta ocasión tengo yo el honor de coordinarla, una comisión que hace todo un proceso de análisis, de revisión, de discusión para poder seleccionar a la mejor persona, ¿no?, que integre la comisión y que luego en su momento será quien presida el sistema estatal anticorrupción. Entonces, esto es un panorama muy general, no estoy hablando de las particularidades, pero ¿a qué se dedica este sistema? Que es otra de las preguntas que tú me hacías. Sí. Pues como ya les mencionaba, ¿no? Hace acuerdos, implementa política, genera estrategias, ¿no?, para que la población sea más consciente de qué es corrupción, de cómo combatirla. A veces hay ocasiones en que las personas pueden caer en actos de corrupción sin siquiera saber que lo están haciendo, ¿no? Entonces, es un proceso de educación, de formación cívica, social, muy importante, que nos va a llevar a que nuestro Estado, a que nuestro país se consolide, ¿no?, mejore, crezca en estos procesos y que obviamente demos un mejor servicio a la sociedad, a quienes nos debemos, en definitiva. Muy bien. Muy bien. Carla, y bueno, esto que le han enviado al director del Consejo de Participación Ciudadana del CEA, ya ha sido recibido por él. ¿Hay algún comentario que ya haya extendido al respecto? Sí, fíjate que estamos, la verdad es que muy contentos y contentas, quienes integramos esta comisión. El día de ayer tuvimos oportunidad de platicar con el licenciado Carlos Rangel, y justamente después de que se le otorgó, ¿no?, el nombramiento como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, tuvieron ya su primera sesión, ya nos comentó que han estado revisando, ¿no?, esta propuesta, que ya están estableciendo tiempos, mecanismos, formas para poder atenderla. Nos dijo que ojalá y que podamos muy pronto ser convocados, ¿no?, para poder trabajar en conjunto, en colaboración, y estamos seguros también de que muy probablemente estarán contactando a quienes representan estas organizaciones de la sociedad civil para también hacerles partícipes. Estamos esperando, ya nos lo hicieron saber, que va a haber una respuesta a esta petición, una respuesta por oficio, formal, y que bueno, cuando nosotros la tengamos también la vamos a hacer pública y también la vamos a compartir, no solamente con el CCI Laguna, sino con todos los organismos de la sociedad civil, para que vean que su participación es de una trascendencia y de una relevancia fundamental en este proceso. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Carla, tu presencia con nosotros y esto que has compartido con el público de Contextos. Al contrario, que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Carla Valdés, coordinadora del Comité de Selección del CPC. Bueno, y ya estamos sobre el tiempo. 10:02. Rápidamente, dar salida a algunos comentarios. Nos dice Raimundo Hernández: al PRI y al PAN lo que les gusta es recuperar el poder para seguir enriqueciéndose, porque hay muchos priistas ricos a costillas de los pobres, y luego el PAN le hace el juego, aunque no los dejaron gobernar los priistas a los panistas, como a Fox y a Calderón, que no los dejaron trabajar y ahorita son muy amigos, dice Raimundo Hernández. Otro comentario: buen día, sobre la reforma energética. ¿En verdad creen que va a haber un verdadero cabildeo? Si AMLO ya sabe de dónde va a obtener los votos que le faltan. AMLO ya le puso las patas en el pescuezo a don Rubén Moreira y le dijo: o cooperas o le rascamos a la megadeuda de Coahuila. Saludos. Un comentario más: buen día a todo el equipo GREM. Respecto al comentario de Víctor Alduz, sin la reforma energética propuesta por López Obrador no será ocasión de debate de ideas, sino sometimiento a su voluntad a través de la amenaza o de corrupción por parte de la misma autoridad. A quienes se oponen a ella, simplemente escandaloso y reprobable el proceder de este gobierno autoritario e ineficiente. Y esto que nos envían: excelente programa como siempre, felicidades por la disciplina, el contenido, el esfuerzo, síganle, felicidades. Wow, gracias, de verdad. Nos vamos con esa motivación y ese agradecimiento. Saludos también a quienes se conectaron en Facebook a lo largo de la mañana. Gracias por estar ahí. Y en Twitter, que sigue Wiki y Villa ahí con un tema con respecto a las están preocupados porque si llegara a haber un apagón grande ellos dejarían de existir. Entonces les digo que son como la agente Smith de Matrix. La última, Arturo. La última y nos vamos. Bueno, siguen saliendo informaciones relacionadas con esta filtración masiva de documentos de los Pandora Papers. Y bueno, decíamos,
la posibilidad de que la oferta genere demanda. La principal firma de abogados en Estados Unidos, Baker McKenzie, tiene presencia en 47 países, tiene un montón de asociados, miles de asociados a esta firma, a este bufete de abogados. Está despachando, está canalizando la riqueza global de políticos, empresas, integrantes de la farándula hacia los paraísos fiscales. Así lo reporta El País dentro de esta investigación. Y por ejemplo, un asesor del primer ministro de Malasia que necesitaba ayuda para gestionar con personas de empresas de Kuala Lumpur y Hong Kong, necesitaba canalizar el dinero de Fondo de Desarrollo Económico del gobierno a un paraíso fiscal. Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, también, que por cierto, esta empresa está siendo sancionada por Estados Unidos, era uno de los clientes de este despacho de abogados. Y también el gigante tecnológico Apple estaba buscando refugio fiscal para depositar en el exterior su montaña de dinero en efectivo. Todos clientes de este despacho Baker McKenzie, y ahí están, bueno, quienes en parte operan toda esta red extensísima que permite a los millonarios del mundo esconder su dinero en los paraísos fiscales. Bien. Wow. Pues entonces, con esto nos vamos y agradeciéndoles, por supuesto, el favor que nos hicieron de habernos atendido y deseando que el día de mañana volvamos a estar juntos. En punto de las 7 de la mañana es que los esperamos. Me quedo con el dato que nos dio Manuel Blanco que me tiene impresionada. 264 millones de personas en depresión en el mundo. Sí, diagnosticados. Diagnosticados. Y todos los que no están diagnosticados. Exacto. Que seguramente serán muchísimos más. Muchísimos más. Claro, o sea, estamos hablando de que es el doble de la población de nuestro país. Para darnos una idea. Así de fácil. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que el día de mañana volvamos a estar juntos. Vamos a la pausa, escuchamos editorial y luego a media mañana. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Q 91.